Dominicana, bienvenidos a esta noche María Cela, hoy con un contenido exquisito. Como ustedes ya vieron, tenemos a la Chiqui Bombón con nosotros. Ay, sí. Ese personaje maravilloso, porque hay que conocer a esta mujer con esta energía y esta personalidad que a lo largo de tantos años ha traído tanta alegría a mucha gente. Tiene una historia que contar, una historia maravillosa, pero también dura, difícil, marcada por varias situaciones que hoy vamos a conocer y sobre todo lo que está haciendo hoy día. Está teniendo muchísimo éxito en los Estados Unidos. ¿Qué tal, querida? Ay, buenas noches, feliz los lunes, cuando llega esta hora que yo siento como que empieza la semana realmente, porque tenemos este contacto y nos permite ponernos al día de todo lo que ha pasado y más cuando tuvimos un fin de semana tan activo a nivel informativo, como pudieron ver en el intro del programa y que lo vamos a abordar inmediatamente prácticamente. Hola Diana, hola. Hola Nairobi, hola María Cela. Bueno, sí, fue un fin de semana que nos puso a todos a leer un poco de historia, Sí. porque esa desclasificación de documentos que hizo el gobierno de los Estados Unidos con documentos de la CIA que no se habían publicado antes, muchas de las cosas que están contenidas se sabían, pero otras han provocado polémica en la República Dominicana y ese es uno de los temas que vamos a abordar en el día de hoy. Sí, precisamente, son 64 páginas, están en inglés, son borrosas, no son muy claras, pero se pueden leer perfectamente. Yo las leí íntegramente de cabo a rabo. Es como tú dices, gran parte de lo que está dicho ahí ya se conocía. La participación de la CIA, de parte de la oligarquía, algún que otro nombre nuevo sale también de los oligarcas de aquel entonces, pero como dices, lo sorprendente es lo que dijo un miembro del SIM, el Servicio de Inteligencia Militar, señores, que era el terror de la sociedad dominicana y a través del cual Trujillo y Johnny Aves, su esbirro más importante, mantenían el control de esta sociedad a base de terror, de torturas, etc. Este señor, Clodoveo Ortiz, es la fuente de donde sale esta información. Vamos hoy a hablar directamente con el hijo de Salvador Estrella Sadalá. Nosotros tuvimos el placer de comunicarnos el sábado con él y tener una conversación bastante larga, saber de dónde vienen estas declaraciones y por qué se hicieron, en qué momento determinado de este personaje oscuro que estaba a punto de ser extraditado a República Dominicana y es interrogado por el FBI y aparece dentro de estos documentos desclasificados. Esta persona con la que vamos a conversar, Luigi, como se le conoce cariñosamente, tenía 14 años cuando su papá ajustició a Trujillo y luego fue asesinado el 18 de noviembre por Ramfis Trujillo. Y él vivió todo en primera persona, no hay quien le cuente nada distinto. Su papá estaba ese día en la casa. Vamos a conocerlo. Adelante, vamos con la Diana. Bueno, pues ya lo tenemos con nosotras aquí al señor Luis Salvador Estrella, Luigi, cariñosamente, como tú dices, María Cela, para conversar un poco sobre estos documentos. Primero, su primera impresión, don Luis, cuando usted vio estas informaciones reseñadas en la prensa, dándole validez a las palabras de un agente del Servicio de Inteligencia Militar que todo el mundo sabe en la República Dominicana a qué se dedicaban los agentes del Servicio de Inteligencia Militar. Y más, buenas noches antes que nada, ¿no? Buenas Y noches. dándole las gracias a este programa, ¿verdad? Que se ve en el país entero y fuera de aquí, lo cual nos da una oportunidad de aclarar muchas cosas que se han venido aclarando durante mucho tiempo, pero todavía persisten en la mentalidad ignorante, aspirante al trujillismo, y ese tipo de atrasos mentales que nosotros estamos teniendo por falta de educación más bien. Si tuviéramos una educación bien orientada, pues esta gente, hay mucha gente que no podría ni siquiera presentarse en televisión, entonces, ni en ningún lado, porque ahí tienen ustedes ahora mismo a Ranfito, este tipo está acusado de robo en el BNB, conjuntamente con el que procedía en ese momento. Sin embargo, anda manga por hombre.
la ley del trujillismo no se aplica. O sea que estamos en malas condiciones. Pero yo, aparte de agradecerle a ustedes, ¿verdad? Y saludarte a ti, Dianita, como hija de Uchi, yo te conozco desde pequeñita, ¿verdad? Para todos, un gran fuerte abrazo de agradecimiento a ustedes que me dan la oportunidad una vez más de aclarar las cosas como deben de ser, tengo entendido. Antes que nada, aquí hay un libro que es aquella última semana de doña Annie Reed. Y yo le quiero agradecer muchísimo a José Ricardo Taveras, a Cristóbal Paulino, a José Báez Guerrero, que escribió casualmente hoy. Y entonces, pues, una serie de personas que no están, que no tienen obligación, diríamos, familiar de defender la actuación de sus familiares, pues sencillamente nos han dado gran apoyo. Y eso a mí sencillamente personal, como hijo de Salvador Estrella, me llena de satisfacción y me motiva a seguir más todavía en lo que para mí ha sido un apostolado. Y de eso más que nadie es testigo tu padre, Diana, Uchi, Así es. el cual para mí es muy representativo de mi sentido. Sí. Luigi. Dime. Vamos a poner en contexto a quienes no han leído el documento y a quienes, que son la mayoría de la gente, y uno se da cuenta porque incluso están mencionando cosas también como si estuvieran dentro del documento y no están, como el caso del asesinato de las Mirabal. Eso no aparece en esas 64 páginas, como tampoco aparece nada relativo a la supuesta fortuna de Trujillo, etcétera. Pero sí quiero que hablemos de esto específicamente, que fue lo que nos sorprendió al verlo incluso en un titular de un periódico de tirada nacional. Dijo este señor, Ortiz, porque en el documento aparece como Ortiz. Sí. Ortiz. Clodoveo Ortiz, en un interrogatorio que se les realizó por el FBI, así mismo lo dicen, y aparece dentro de este documento de la CIA, desclasificado, porque son muchas las agencias, muchos documentos de diferentes agencias que aparecerán en estos desclasificados por Donald Trump. Él decía que Antonio de la Maza, lo voy a citar literalmente, traducido al español, estando recluido en la casa después de haber cometido el ajusticiamiento, después de haber ocurrido la noche del 30 de mayo, se refugian en la casa de Robert Reed Cabral. Y se refugian, él dice, Pastoriza, Juan Tomás Díaz, Antonio de la Maza y tu padre, Salvador Estrella Sadalá. Y dice que estando recluido en la casa de Robert Reed Cabral, junto a tu padre, a Pastoriza y a Juan Tomás Díaz, llamó a la esposa del doctor Reed y al doctor Reed, le ordenó salir del cuarto y la violó en frente de sus compañeros, y que tanto tu padre como Roberto Pastoriza se pusieron furiosos, indignados, molestos. ¿Quiénes fueron a la casa del joven doctor Robert Reed Cabral ese día y qué pasó allí? Mira, María Cela y ustedes que están ahí honrándome a mí con la invitación, les voy a decir algo. En buen dominicano, yo creo que ni eso ni él se lo cree. Y se necesita tener un desconocimiento total de los hechos acaecidos el 30 de mayo y subsiguientes. Primero, Fifi Pastoriza no fue nunca a la casa de Robert Reed. Nunca fue a la casa de Robert Reed. Fueron llevados Salvador, Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz por Marcelino Vélez Santana a la casa de Robert Reed, que se brindó ante Marcelino: vengan para acá hasta que se resuelva. Como dice mi libro, que lo puso en circulación tu papá, Dianita. ¿Tú me entiendes? Hizo una película, El Teniente Amado, también después, basado. Y lo cual también, don Luigi, perdóname que lo interrumpa, lo confirmó también su hermana, que él le dio refugio
a los ajusticiadores, él acordó esconderlos a los ajusticiadores, Seguro, dada la seguro. situación que había, sí. Seguro. En principio, lo que se dijo en los periódicos fue que ellos entraron intempestivamente y empujando la puerta y se entraron a la casa como si la fueran a ocupar. Mentira. Fueron llamados y aprobados por Robbie, como le decían, y por la señora, la doctora, también pediatra, que mi padre se refería a ella cuando íbamos a ver a la Victoria, como una mujer en esa época que no había había un machismo. Decía mi padre, esa es una mujer con pantalones. O sea, era una mujer valerosa, valiente y sangre fría. Y él decía, esa cubana, porque ella era cubana. Pediatra cubana. Pediatra cubana. Y doña Ana Enrique, gracias a Dios, todavía vive, ¿verdad? Con varios años, escribió aquella última semana, que ahí detalla todos los datos uno por uno, día por día, cómo se desarrollaron esos terribles hechos desde el 31, o desde el 31, al principio del 31 en la noche, hasta el día 4, que ellos abandonaron la residencia de Robert Reed, a insinuación de ellos mismos. Señores, vámonos de aquí, porque aquí esta casa va a ser allanada y vamos a acabar de comprometer al doctor. Esa es otra inconsistencia, don Luigi, porque en el testimonio que le da el agente del CIN, Ortiz, al FBI, parecería que ellos pasaron solo unas horas en casa del doctor Robert Reed Cabral y se fueron. Llegaron, hicieron una tropelía y se fueron. Pero ellos estuvieron varios días escondidos. Por eso te digo que ni él mismo se lo cree. Además, señores, óigame, perder el tiempo hablando de Clodoveo Ortiz. ¿Quién era Clodoveo Ortiz? Clodoveo Ortiz fue un teniente de la Marina de Guerra, ¿verdad? Y trabajó en el SIM, Servicio de Inteligencia Militar, comandado por John Aves García, ¿verdad? Yo lo conocí a este bandido. Yo lo conocí en La Victoria, porque mi tío fue teniente de la policía y lo llevaron a La Victoria a comandar la cárcel, una parte de la cárcel. Y yo iba donde él, al único tío que tengo de parte de mi madre que está vivo. Y él me presentó y me dijo, ven a ver, Luigi, para que tú veas quiénes fueron. Y ahí estaba Dante Minervino, ahí estaba Ernesto Scott, el Mr. Scott, y se le hizo un cuadro a mi padre y le escribió una carta lindísima a mi padre. Yo lo digo en un libro. Entonces, ahí estaban varios de los asesinos de esa época en La Victoria en ese tiempo. Fueron desapareciendo, diluyéndose. Dicen que Clodoveo Ortiz era un hombre pequeño, de ojito muy vivo, medio verdoso, era como jabao, como decimos nosotros, y se le veía la inquietud, la intranquilidad. Nunca se me olvida que él estaba agarrado de la reja y se quedó viéndome fijamente, y yo me quedé viéndolo también fijamente. Ya yo tenía 15 años más o menos, y le di a tío Bolívar, le digo, ven acá, y este pedazo de hombre es el que mató a tanta gente. Dice, todavía no se sabe la gente que ese hombrecito mató. Él fue que acabó de asesinar a este hombre, a José Mesón, el marino que vino en la expedición de la raza inmortal del 14 de junio. Porque Ramfi le dijo, esta es de la Marina, dénselo a la Marina. Y lo llevaron al cuartel de la Marina de Guerra que estaba frente al Hotel Paz. O sea, en la avenida Independencia, esquina frente al Hotel Hispaniola. Y ahí lo llevaron y lo crucificaron al revés, porque eso era un cuartel de mecánica. Y en uno de los que levantan carros para arreglar el motor, lo pusieron boca abajo. Y dice la Victoria que estaba León Esteve y estaba Clodoveo, pero Clodoveo, el gusto de él era con un cuchillo de caza, o sea, un cuchillo de, esos, de cacería para desollar animales. Ay, Dios mío. Perdón, que es muy cruel lo que voy a decir, sí. muy desagradable, pero es la realidad ante una embestida con tanta desidia de parte de esta pandilla de bandidos que están dirigiendo eso, tergiversando todos los hechos desde el principio hasta el fin y levantando una serie de calumnias que son asquerosas. Entonces, ese señor,
Oigan bien qué tipo de hombre era. Le voy a poner un ejemplo nada más. Fue el que le abrió los intestinos a José Mesón boca abajo y se desgranó. Oh, Dios Y se lo santo. dejaron desangrar. Y eso lo hicieron frente a un pelotón de la Marina que estaba ahí. Y uno de los que estaba ahí dijo, Dios mío, ¿qué es esto? Y el de adelante lo oyó y dio un brinco y dijo, hey, momentico, este es de ellos. El que habló, el que se quejó, que no ni conocía y también perdió la vida ese mismo día por ese comentario. O sea, miren con quién es de quién que estamos hablando. De un individuo que no tenía ninguna conciencia. Para mí era un sádico, tengo entendido por confesiones de los que estuvieron presos, que están vivos todavía. Hay varios que están vivos. ¿Me entiendes? Que él llegaba a un momento de excitación cuando estaba torturando, que le daban como unos ataques de histeria, como que grite, yo quiero disfrutar esta situación. Era un psicótico, un enfermo Psicópata. mental. Sí. Un psicópata, perdón. ¿Me entiendes? O sea, este tipo de gente y a este tipo que le estamos haciendo. Y más doloroso es todavía. Porque vamos a hablar claro, para eso me invitaron. Claro. Vamos a hablar lo más claro posible. A mí, la gran sorpresa de todo esto ha sido el listín. Tú lo dijiste ahorita, María Cela, y no mencionaste el nombre del periódico. En el listín, en primera plana, se hace eco de esta vagabundería. Óyeme. Yo creo, como decía mi padre, que el hombre que no agradece no merece presentarse en ningún lado si no tiene agradecimiento a lo que ha pasado. Y el listín estaba cerrado en la era de Trujillo. No existía, porque aquí había un solo periódico que se llamaba El Caribe. Y desde tarde La Nación, que obedecían al régimen y a nadie más. El listín lo fue cerrado en los años de la era de Trujillo y lo abrieron porque a Trujillo lo ajustician. Óyeme, y el listín es que publica esta falacia. Es penoso. Yo no critico la libertad de prensa, pero eso no es libertad, eso es libertinaje. Don Luigi. Y desarrollo sin orden es un desorden. Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Aquí se avecinan desgraciadamente ante este relajo que hay con la historia y con la vida de los héroes. Pero bueno, es que no solamente hablo el 30 de mayo, de Juan Pablo Duarte se dicen horrores. Hay un, Luigi, que hay un pedazo, antes de... Sí. hay un pedazo de una autopista que le quitaron el nombre de Juan Pablo Duarte para ponerle Joaquín Balaguer, por Dios. Entonces, óyeme, donde se cuecen estas habas, ¿qué podemos ver? Hablando de Nairobi. donde se cuecen las habas, el tema de la participación de Estados Unidos en todos los preparativos previo al ajusticiamiento era un tema que no es nuevo, que lo hemos escuchado mencionar con anterioridad. Sin embargo, en estos documentos se menciona el tráfico de armas a República Dominicana y la extensión hasta este punto de la historia. Se mencionaba, pero antes. En estos documentos se habla de que también se suministraron armas para el ajusticiamiento. ¿Cuál es la veracidad de esa información? Si quiere, yo le doy la lista de las armas que se usaron esa noche en la avenida y de dónde vinieron. Incluso yo tengo había secado el arma que usó mi padre, un revólver 38 que lo compró en la ferretería Lee en el año 58. Un revólver Smith & Wesson con cañón semilargo, y yo lo tuve aquí hasta hace un tiempo, que se lo entregué a una persona que merece tenerlo igual o más que yo. Por muchísimas razones. 2 escopetas, calibre 12, de repetición, semiautomática, que fueron recortadas por Miguel Vicié, que era dueño de los Navarros, y los cartuchos preparados por ellos mismos. Esas fueron 2 escopetas. Una escopeta procedía de Rafael de la Maza, hermano de la esposa del doctor Rafael Valle Viñas,
médico de Balaguer, esa es otra historia. Médico de Balaguer, lo operó varias veces. Y un individuo de acrisolada historia, el doctor Rafael Vallevilla, inclusive miembro de tutorías, ¿Qué otra? miembro del consejo de tutoría que dejó mi padre para que se ocupara de sus hijos, el doctor Rafael Vallevillas. ¿Qué otras armas, Luigi? Hubo las otras, una de Rafael de la Maza, hermano de doña Indiana. La otra era, oigan esto, del general Piro Estrella, mi abuelo, que no supo para qué fue que la llevaron, porque resulta que esa arma la buscó Antonio de la Maza, Antón de Piro Estrella, mi abuelo, que murió siendo trujillista, igual que mi tío Guarionet y gran parte de mi familia. Eso está claro, yo lo he dicho toda la vida, porque esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Ese escopeta, Antonio de la Maza, que era como hijo de Piro Estrella, va a la casa y le dice, me voy a llevar esta escopeta a uno de los hijos de Piro, de mi abuelo, sí. Y se lleva una de las escopetas de Piro Estrella. Pero él le dijo que era para matar unos perros de restauración porque él tenía un aserradero. O sea, Luigi, perdón que te interrumpa por asuntos de tiempo, o sea, que si ellos llegaron a usar, porque en los documentos aparece que se interrumpió la entrega de armas debido al fracaso de Bahía de Cochinos y que los norteamericanos tenían temor de que hubiese otro fracaso que los pudiera avergonzar públicamente y que por eso aguantaron las armas. Lo que ellos querían era demostrar que apoyaban a los disidentes locales, que eran varios grupos. No fue la CIA que encargó matar a Trujillo. A Trujillo, ¿quiénes lo mataron para cerrar? Y si utilizaron armas, pudieron haber sido dos, una o dos, o ninguna, porque ellos dicen que se les entregó 2 armas y que luego les pidieron que se las devolvieran. Que ese es otro rapidito, que si con eso podemos cerrar lo más escuetamente posible. Sí, te lo voy a decir quizá lo más preciso posible. Se llevaron en principio por vía de Calvin Hill, Stoker y Dearborn, se le entregaron a la primera parte que figuran los Gianni Vicini, un grupo Donald Rick Cabral, Vicini, Gianni Donald Rick Cabral, ese grupo. Pero cuando se fracasa la Bahía de Cochinos, que fue un plan que lo dejó Eisenhower y se encontró Kennedy con él, se devolvieron y le informaron a Juan Tomás Díaz, que era el contacto de este grupo, con ese grupo que obedecía a la CIA y a los americanos. Y se aparece en mi casa de vía Juan Tomás Díaz y le dice a Amado García Guerrero, a Salvador Antonio Inveria, ahora dicen los americanos que ellos no nos pueden apoyar por lo mismo que tú dices, porque ellos no quieren un problema y que van a seguir apoyando al jefe mientras ellos puedan, porque tienen miedo y tienen ese problema, además de que ya Trujillo estaba presionado por el atentado a Rómulo Betancourt y estaba por la OEA y todo eso. Entonces, ellos tenían miedo de que eso se virara, pero óyeme, de lo que mataron a Trujillo, yo creo que no había uno que hubiera leído ni siquiera ni a Marx. Ahí no, ellos no estaban, no eran ninguno de izquierda, ni de derecha tampoco. Sencillamente ellos consideraron que Trujillo no se iba a ir del país, ni que había que sacarlo de esa forma. Que había que salir de él, sí. Había que salir de él, y punto. No había forma, no había forma. Entonces, tomaron la decisión ante la noticia que llevó Antonio de la Maza a mi casa. Esto me lo cuenta mi madre. Esto no es que me lo cuenta Juan Pérez, no, mi madre que estaba ahí. Y le dice a Antonio, oigan esto, ahora dicen esta gente que ellos no nos apoyan, que qué sé yo, que ellos. Amadito, Amado García Guerrero, como le decíamos Amadito, se para rápidamente y le dice, con una mala palabra de guardia, no la voy a decir porque, por respeto. ¿Y quién le dijo a los americanos que nosotros lo necesitamos a ellos para acabar con esta desgracia? Quedó claro. Y Antonio de la Maza le dijo a Juan Tomás, cuando Juan Tomás le dijo, ahora quieren ellos que le devolvamos las armas, Antonio de la Maza le dijo, dile que la vengan a buscar. Dile que la vengan a buscar, yo sé dónde que se la voy a encontrar. Gracias. Ese se llama Antonio de la Maza, el titán. Y precisamente el que quería desprestigiar Clodoveo Ortiz en ese cuestionario o interrogatorio sobre lo que ocurrió después del ajusticiamiento previo a ser extraditado a República Dominicana para ser
juzgado y condenado como lo fue. Vamos a parar aquí. Esto es, pudiéramos hablar y volver a hablar de todo esto porque hay una generación completa que desconoce todo lo que ha pasado y que es un caldo de cultivo perfecto para poder reescribir la historia ahora a través de las redes sociales con intenciones espurias de parte de los mismos trujillistas que siempre han sostenido teorías donde tratan de lavar la imagen de Trujillo y ensuciar la imagen de los héroes nacionales. Pero un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Un pueblo que olvida o no conoce su historia está condenado a repetirla. Gracias. Óyeme, donde hay un solo pitcher, es uno solo que está tirando para abajo. Ahí está el Trujillo y Ranfito, este bandido. Y Angelita, por Dios, señores, es que la ignorancia es la madre de muchas cosas. Muchísimas de ahí procede la falta de conocimiento de la juventud. Muchísimas gracias por tu tiempo y pedimos disculpas en nombre de la prensa por ese titular que yo estoy segura que a la dirección del periódico se tuvo que haber arrepentido, porque cuando uno pone un titular uno lo está dando por bueno y válido, no está siendo cuestionado esa expresión y eso es muy doloroso. Ahora que lo digan otras personas por ahí, los trujillistas, los neotrujillistas, contra eso no se puede. Lástima que engañan a mucha gente. Gracias por haber estado con nosotros. Una frase. Hiere el que puede, el que quiere, el que puede. Así mismo. Esa herida de Litín fue dolorosa para nosotros, para mí sobre todo. Yo no esperaba Litín. Lo sentimos mucho y gracias por lo que hizo tu padre y por lo que ustedes tuvieron que sacrificar todos y con qué gallardía han mantenido su memoria a lo largo de todos estos años y la historia clara para todos los dominicanos. Como hemos tratado en este momento de llevar claridad sobre esto que está tejiendo una nebulosa que no podemos permitir que continúe. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos con nosotros un personaje maravilloso, la Chiqui Bombón. Los dejamos con Anderson Humor.